Olvidados. ¿Por qué los olvidados? ¿Quiénes los olvidaron? La verdad es que estábamos con varias bandas de rock en su momento y de tanto que nos llamábamos, dijimos, no, ya se nos olvidó, fue como realmente nos llamamos, entonces coloquémonos los olvidados. Pero o sea, ¿tenían varios nombres o Sí, fue gente que fue saliendo de otras bandas y se fueron? éramos en un inicio como una banda de parceros así y empezó, o sea, cada vez que ingresaba alguien nuevo, le cambiábamos el nombre para darle como Ok. eso. Entonces, pues fue cambiando uno, el otro y así finalmente dijimos, no, ya no sabemos cómo nos llamamos, dejémonos los olvidados y ya. Qué chimba. Bueno, estamos con John, que es el guitarrista y fundador de Los Olvidados, como lo acaba de mencionar. Cuéntanos un poco del proyecto, o ya lo olvidaron también, o siempre han mantenido como esa esencia. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos un poco de cómo nacen Los Olvidados. Bueno, los olvidados nacen debido, pues un parcero muy allegado, un día me llevó con un cassette, entonces un caseto lo puse a escuchar y resulta que lo que escuchaba ahí era 2 minutos. En ese momento no sabía que era 2 minutos. Claro. Yo veía por ahí rockcito. ¿Qué año fue eso? Más o menos? Estoy hablando como del año 2002, yo creería 2000, algo así. Ok. ¿Sí? Entonces llega ese caseto a mis manos y lo pongo a escuchar y cuando lo coloqué dije, uy, qué chimba de música, o sea, me cambió lo que yo había escuchado de para allá. Fue muy bacano, o sea, las primeras canciones, Valentina Alsina creo que se llamaba el álbum que estaba escuchando en ese momento. De ahí para allá dije, uy, esta música, ¿qué es? O sea, entonces el parcero me decía, esto se llama punk, se llama punk rock. Entonces le dije, uy, severo, marica, muy chimba. Y le dije, ¿y es esto lo único que hay? Me dice, no, hay más casetos, pero escúchese esto Este es bien. el inicio, Sí, sí, sí. el inicio del Es- gusto del punk rock. Sí, sí, sí. Y entonces de ahí para allá empecé como a buscar, como, pues era muy difícil en ese momento como encontrar la información. Realmente cassettes de rock era extremadamente complicado conseguirlos. Eh, Casi te puedo decir que en esa época la gente se peleaba por sus cassettes, ¿sí? O sea, eso era realmente lo que pasaba. Entonces ese cassette me lo prestaron, haz de cuenta, como 15, 20 días. En eso tuve para enamorarme de la música. Entonces, posteriormente empecé a averiguar por el tema, empecé a conocer otros parceros que pues también oían rockcito, me prestaban música y empecé como a llenarme en eso, IGP, escuché Ira en su momento, los primeros, digamos, Referentes sí, al lo cierre, primero todo. que empezaba a salir de ello. Entonces, bueno, a raíz de eso, un parcero llegó y me dijo, parce, ¿sabías que en el punk se puede hacer música sin saber musicalmente tocar algo? Y yo le dije, ¿a lo bien? Me dijo, sí, marica, armémonos una banda, me dijo así. Y yo le dije, uy, parce, ¿cómo así? Él le decimos muequito, ¿sí? Muequito. Sí, porque en ese momento estaba mueco porque se había caído y Quedó ahí sí, vacunado para toda la vida. sí, entonces le decían mueco, mueco, pum. Entonces el marica me dijo, sí, yo conozco un ensayadero, no sé qué. Ese ensayadero era el de un man que se llama ya Jimmy Rojas, por allá arriba en el cerro, en la zona cuarta de San Cristóbal. Pero bueno, le dije, pues, yo no sé tocar nada, pues si O sea, quiere, no tocaban nada, lo que se dice es cero, cero, cero de música. Entonces nos fuimos. Pues, oh sorpresa, entramos allá al ensayadero a hallar los instrumentos. no, pues llegamos una chimba allá. Imagínate que parecía que el ensayadero, yo me imaginaba como una vaina así súper espectacular. Y entramos y era como una puerta como en madera, abrimos y era una pieza. Sí. O sea, era el cuarto de Jimmy, o sea, era el cuarto del man. Al lado del amplificador y las guitarras estaban ahí, dijo, tanto, la hora es a tanto y tal. Y bueno, ingresamos y Ensayadero donde muchas bandas iniciaron así, tal cual. sí, allá en la localidad cuarta y empezaron muchos así. Y pues ingresamos, digamos, como a eso. No nos esperábamos como el ruido que íbamos a hacer. Inicialmente no hicimos sino solo ruido, la verdad. Eso fue lo que hicimos en un principio.
Pero de ahí por allá, Jimmy nos decía, no muchachos, eso con constancia, con aprendizaje, con el man por vendernos su... Sí, claro. su O sea, el man quería hacer el muequito. no, Jimmy. Jimmy era el dueño de Sí. ensayar. Muequito estaba contento tocando la batería, pero no sabía ni qué hacía. O sea, O sea, le pegaban los tambores a lo que marcaba. así fue. Y entonces arrancamos así. Por casualidad llegó una guitarra a mi casa, una guitarra semidestruida, me la había regalado, no la había, se la habían regalado a mi papá. Y mi papá pues no sabía cómo tocar mucho, entonces me dijo, pues ahí que esa guitarra y quieren hacer. Este logo que aparece acá es el logo de esa primera banda, Apatrias, y nos tatuamos todos el logo de esa banda. Nuestra ya no. Ese es el, De pronto más o no sé menos si de pronto se ve, pero ese era el logo inicial del primer grupo de punk. Patrias. Patria, sí. Y nos llamamos así. Con esa banda empezamos a tocar. Ya empezamos realmente como a tocar, como a movernos. El primer toque así importante que hubo en ese momento fue en un colegio en San Isidro, un colegio grande, no me acuerdo, el Enrique Olaya Herrera se llama ese colegio. Fuimos invitados allá. Era la primera vez que tocábamos en vivo en un teatro y todo ese tema. No nos fue tan bien. Sinceramente no nos fue tan bien. Empezamos a tocar. Realmente el otro guitarrista que tenía, un parcero también muy chimba, su nombre es Dual. El man pues empezó a tocar, pero en medio del evento como que se le iba, yo creo que de los nervios, se le iba como olvidando las canciones. Claro. Entonces el batero creo que también le empezó a pasar lo mismo. No, eso nos empezaron a buchar, que eso nos tiraban Los papeles. chilitos que no pueden hacer. Sí, no, y eso llegaron, yo no sé de dónde hasta tomates, llegaron, aparecieron de la nada. Entonces yo me había creado mi primera canción, por decirlo así, que Ahí están tocando qué covers. no. O sea, ya Solo, tenían. sí, ya empezamos solamente propia. nosotros, sí. Entonces, Es difícil, ¿no? O sea, sí, es que al inicio que la gente no reconozca o tal vez no le guste, creo que ahí la recepción del público puede ser más agresiva. Sí, sí, sí. Pues efectivamente, entonces lo que hicimos fue, bueno, en medio de eso había nacido una canción que se llama Mocos, Marchemos Unidos contra la Sociedad. Ese era por decirlo así, el as bajo la manga. Nosotros lo habíamos charlado anticipadamente, si el toque nos sale mal, sacamos esa canción, que con esa canción pegamos. Nosotros sabemos ya que la canción era pro. Sí, todavía sigue en vigencia esa canción. Y la sacamos. No, usted hubiera visto ese poco que se armó allá en ese colegio. Fue la primera vez que yo veía un poco tan tremendo en ese colegio. O sea, un poco... O sea, todo ese cambio fue brutal. Y con esa canción cerramos y nos ganamos los aplausos, que qué chimba, que no sé qué tal. Bueno, nos fuimos. hace parte hoy en día del repertorio. Sí, todavía pues es digamos de lo que tenemos como bajo perfil. Ahí cuando tocamos y eso, pero sí dependiendo como el escenario, la sacamos y eso. O sea, y no la sacan siempre. No, no siempre. Pero Pues, ¿y por qué si es tan buena, no? Sí, es muy buena. Lo que Pues pasa es así. que, No todo el mundo se la merece. digamos Pues- que depende, sí, depende porque es una canción bastante como fuerte. Por ejemplo, hay lugares que son bares pues ya hemos tenido temas de que, por ejemplo, en los bares hemos tocado como en el Osibar, bueno, el que era Osibar, y tuvimos temas de que la gente tiraba las mesas, tiraba sea, las se botellas, vuelven locos, sí, entonces allá digamos que tuvimos que no, como una vetación, nos vetaron en ese momento por el tema de eso y pues son temas que se salen del Sí, más control. por el espacio de pronto. Estuvimos un vocal también bastante tiempo que se llama Héctor. Ahí fue cuando inició realmente el proyecto de Los Olvidados. Pasamos de ser, digamos, Apatrias a ingresar y nos volvimos Los Olvidados debido a eso. O sea, ¿en qué año más o menos se consolida ya los... Como en el 2006, más O sea, o menos. ya llevan siempre 20 añitos. Sí, pero digamos que lo que más nos costó fue como aprender como a diseñar las canciones bien, que fueran buenas, que realmente gustaran, que tuvieran los matices, que todo eso. Y en algún momento entonces llegaron a, por ejemplo, en tu caso, llegaste ya a tomar clases ya de música o Sí, seguiste? claro. Porque igual, o sea, eso es un logro muy grande y creo que mucha gente no tiene esa capacidad de llegar empíricamente a crear una banda
y a mantener su banda, ¿no? Que creo que es algo... Es un tema de mucha persistencia, de estar ahí, de querer siempre como el avance, de que la banda salga adelante, de que, digamos, la música guste. Siempre es un tema como, digamos, de mucha convicción, ¿sí? O sea, Sí. de estar ahí, de mucho ímpetu. Pero sí, obviamente, ¿te acuerdas de Jimmy Rojas que te... bueno, sí. Él estaba que nos vendía sus paquetes de música, él desde el principio, sino que nosotros éramos como en esa época como rebeldes y que no sé qué, y que nosotros, y que si ha habido bandas de que lo hicieron de cero, es como nosotros, no, y Todo comerciante, sí. hasta ¿Y qué pasó que, con él? entonces hasta que nos vendió su paquete, entonces empezamos a estudiar, pero pues estudiamos un tiempo como que nadie le creía mucho al tema. Y es que también empezamos como a ver figuras y una clase era una figura y la otra así como figuritas y así, entonces no sentíamos avance. Claro. Entonces, pero sí, él nos enseñó varias cosas, estructuramos al inicio, digamos, como muchas de las canciones a través de lo que él también nos enseñaba y a través de como que de lo que él también nos decía, bueno, hagan esto, venga, componemos de esta manera y otra. ¿Sí? Ok. Entonces él también fue una guía. Adicional, Jimmy pues digamos que tuvo mucha relevancia en el grupo porque con él fue la primera vez que participamos en un festival local allá de San Cristóbal que se llamaba Forjando la Roca. La única condición que el hombre nos solicitaba era que las canciones fueran propias, pues ya llevamos ese avance. Claro, ¿Sí? tenían... Ese avance sí lo llevábamos cuando eso. Había muchas canciones punk, como le dijera yo, pero quise como estilo punk chatarrero. sí, o hardcoreero así Sí, así. fuerte y que gritamos ¡ah! Y así la gritación por todas y veo ahí y grite y joden y no sé, él sí nos aguantó ese traje. Fue el único ensayadero de todos lo que hubo allá nos vetaron. Áspero. Entonces ¿Y nunca se le dio por unirse a ustedes? no, él siempre él tenía una banda que se llamaba La Corte, muy buena banda también en su momento pero hacían era heavy metal. Entonces él era de otro. Pero los asesoraba. Sí, Estaba el ahí. man estaba ahí. Chimba. Entonces él un día llegó y me propuso, John, vamos a crear esta convocatoria para pues que, digamos, bandas emergentes pues se den a conocer en este festival. Yo le dije, bueno, sí, me parece interesante. Y lo que hicimos fue pues asistir a su convocatoria, nos inscribimos, y dijo, listo, le vamos a hacer audición, vamos a estar ahí. Y yo le dije, bueno, está bien. Y arrancamos así, una audición muy dura porque pues él era muy duro musicalmente en el sentido de Y que los conocía, sí, ya, o sea... decía nada de estar allá jodiendo ni sí, o sea, vamos a hacer nada y así, entonces pasamos, nos dijo pilas con los covers, no quiero covers. Dijimos, llevémonos un covercito, él no se da cuenta. Eso creíamos nosotros, ¿no? Rebelde siempre. Sí. Pobre Jimmy. No, Eh, idea del hueco, no. No. Ay, que todavía estaba allá, hermano. Ya, Pues huequito seguía, pero ya como intermitentemente. el hueco es el amigo que va a estar ahí. Sí. Entonces él intermitentemente seguía ahí apoyando Y ustedes se llevaron el cover. Sí, nos llevamos un cover bueno, no recuerdo en ese momento, digamos bien el grupo, pero era un cover que él conocía, ¿sí? Entonces, pues lo habíamos tocado varias veces en el ensayadero, precisamente, pues él lo reconocía fácilmente y dijimos, eso no pasa nada. Y bueno, inició el toque ese día, empezamos. Se agarraron 3 o 4 veces ese día. En ese momento había como un rayo entre metachos, entre punks, eso era una vaina tremenda en esa época. Se agarraron 4 veces, nos tocó parar 4 canciones y el toque se vio así como o sea, Claro, con mucha como intermitencia. Sí. Interrumpido. Sí, porque los fuegos eran muy fuertes. La energía de ese momento era un punk más hardcoreero. También con algo de punk rock, tenía mucho en la mente como el tema de 2 minutos y obviamente pues eso pegaba fuerte y más la voz contundente de Héctor de ese momento. Entonces fue un muy buen evento. ¿Y qué pasó con el cover? Pues
allá iba. Entonces sacamos finalmente el cover para cerrar el toque. Dijimos, vamos a sacar el cover. De que si nos lo paran ya igual ya tocamos. Sí, entonces era, la canción se llama Cualquier Día, entonces la sacamos. Y empezamos a tocarla y claro, la gente empezó a cantar, ¡ay, qué chimba! Cualquier día, no sé qué. Y empezamos a tocarla y claro, o sea, yo miré hacia donde estaba Jimmy y apenas el hombre dijo, no, pues estos manes, ¿qué, güey? Y entonces yo dije, no, vamos a tocarla cuando ¡pum! Se fue la guitarra, se fue todo, nos cortaron el sonido. Sí, nos quitó el sonido. Y llegó, se subió todo bravo al escenario y me dijo, John, usted sabía que no voy a tocar con no, pero no, se me bajan. Y nos bajaron de ahí. Ese fue el primer evento, la gente se fue igual muy contenta, dijeron, no, qué chimba Los Olvidados, severo, sigan tocando, no sé qué. Y ahí arrancó pues como tal, digamos, como los inicios de Los Olvidados en la música y acá en Bogotá y en la localidad Cuarta. Qué chimba. Bueno, rápidamente, ¿cómo ha estado el tema de la discografía? ¿Cuántos discos han publicado? ¿Cuántos llevan? Bueno, nosotros, digamos, a través de los años nos dedicamos como más que todo a los eventos, a tocar digamos, de manera en bares, en festivales pequeños y todo ello. Y en este momento ya hay un álbum subido a Spotify, a plataformas, se llama Masiva Agonía. Masiva Agonía. Sí, señor. Es un muy buen álbum, lo recomiendo, síganlo ahí en Spotify. ¿Cuál es esa canción del álbum? Digamos, quien esté viendo esta entrevista y no conoce a Los Olvidados, ¿cuál es esa canción para que no los olviden? Bueno, digamos que ahí esa canción principal se llama Masiva Agonía y como en los viejos tiempos. Masiva Agonía evoca como el tema de todas las complicaciones que han habido con las mentiras, con las guerras, con todo lo que tiene que ver con ello. Y como en los viejos tiempos evoca ello. Los viejos tiempos del rock, del punk, de todo lo que se vivió en sus momentos y demás. Qué chimba. Entonces, para las personas que nos están escuchando, escuchen el álbum Masiva Agonía de Los Olvidados en Spotify, que se encuentra ahí. ¿Y en las redes cómo salen? Punk Rock Los Olvidados. Punk Rock Los Olvidados. Bueno, sí. Creo que pues es precisamente este tipo de banda que, o sea, a usted le gusta el punk clásico, el punk rockcito, pasar un buen momento, pues nada, búsquenlos y síganlos. ¿Qué se viene? ¿Que están creando más música? Sí. ¿Están tocando? ¿Cuándo es el próximo toque así rápido? Como te comentaba Andrés, lo que pasa es que nosotros tenemos muchas canciones, estamos, digamos, organizándolas, alrededor más o menos son unas 30 canciones que estamos organizando, dándole como el tema profesional que se merece pues, para ponerlas y subirlas a esas plataformas. Ese álbum ya estamos en creación de otro álbum, ¿sí? Digamos que es más hacia el punk rock, ¿sí? Más de ese estilo, tenemos digamos como influencia de la Polla Records, sí, de bandas así más estilo hacia el punk rockcito. Estamos en ese proceso, en este momento pues digamos que estamos participando en varias convocatorias también a nivel distrital, como lo que es Rock al Parque también, entonces estamos ya escritos en eso, pues esperamos que podamos estar participando en un evento como ello. Y pues Andrés nos ha ido como que viene despegando desde que decidimos como profesionalizar el tema. Claro. Sí. Que creo que hoy en día eso es como la forma de ser más masivos y llegar a más gente. Sí, claro. Y bueno, creo que van por muy buen camino, así que pues nada, John, muchísimas gracias por sacar el espacio, por contarnos tu historia que realmente, finalmente, Michael, ¿qué? Hoy en día, ¿qué? Maquito anda en varias ciudades, se la parcha en varios lados, por ahí a veces va a acompañarnos a los toques. Yo quiero conocer al Mueco, hay que traerlo. Sí. Chimba, o sea, el man libre, es un alma libre. Sí, él anda por ahí parchado y entonces, no, él es un gran personaje. Qué chimba, pues nada. Sigan a Los Olvidados y estén pendientes de todo lo que van a subir, de todo lo que van a sacar, porque como se dan cuenta, llevan mucha trayectoria, pero pues están organizando todo eso para precisamente pues traerlo a ustedes, así que nada, recuerden, esto es Rocking Jam, vamos a seguir trayendo más bandas, más escena musical, más escena nacional y bueno, creo que esto necesitamos que cuenten con el apoyo de
contar con el apoyo de ustedes, así que por favor denle like, suscríbanse, compartan, si conocen y ven alguna de las bandas que están acá, los conocen, pues compártanlo y apóyennos, que esto es lo que nos queda y lo que necesitamos es crecer como escena nacional y como ve, así que bueno, Diosito, muchas gracias mi hermano. Gracias, Andrés. Y nada, nos esperamos nuevamente por ahí, por acá, siempre está la casa de ustedes. Bueno, listo, Andrés, muchas gracias, muy amable.